capítulo número 14, el Evangelio de Juan 14, versículo 16. El día viernes comenzaba con esta fuerte inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón y tomaba como base este versículo. Quisiera leerlo con usted, recapitular, hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el día viernes y en el favor de Dios continuar con el pensamiento que el Señor ponía en mi corazón. Versículo 16, palabras del Señor Jesús, Juan 14, 16, vamos a leer del 16 en adelante, dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por favor, vea conmigo el juego de palabras que es sumamente importante en esto. Dice allí el Señor Jesús hablando, Jesús que está corporalmente con ellos. Dice, no los dejaré huérfanos, sino que vendrá otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero ve el verso 17, hablando del Espíritu de verdad, que el mundo dice no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero dice, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está diciendo, mora con vosotros y estará en vosotros. En cierto sentido, Jesús le estaba diciendo, como Él está diciendo, enviaré otro consolador, uno de la misma clase como yo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Estaba diciendo, yo voy a estar con ustedes, pero en diferente, llamémosle dimensión o diferente forma, como el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice en el 18, no os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Y está hablando del Espíritu, pero está diciendo también que Él es el que iba a venir, porque en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre son uno solo. Ahora, lo que el viernes comenzábamos a hablar es sobre la verdad de que el Espíritu iba a estar con nosotros para siempre. Cuando digo con nosotros es con aquellos que hemos creído. Y traté de dejar las bases en la palabra para que podamos estar seguros que nunca Dios nos va a dejar. Lo prometió y nunca Dios nos va a dejar. Que su amor hacia nosotros no depende de que si nosotros nos portamos bien o nos portamos no tan bien. El amor de Él es incondicional. Dios nos ha dado su Espíritu y su Espíritu mora en nosotros cuando creímos. Le repito eso porque es muy importante. Dios nos ha dado su Espíritu y el Espíritu mora en nosotros cuando creímos. En el momento que toda persona cree en que Jesús es el Hijo de Dios, que necesita salvación, reconoce que es pecador y necesita la salvación que Dios da por medio de Jesucristo y cree esa verdad, el mensaje del Evangelio, la palabra claramente dice que el Espíritu Santo nos es dado, nos sellan con su Espíritu. Es como una garantía que nos dan. Por ejemplo, cuando alguien se va a casar, usualmente, si es que la tradición todavía se mantiene, se le da a la novia un anillo de compromiso. Entonces, cuando ya la novia tiene un anillo, que no es el de matrimonio, es porque ya está comprometida, el novio le dio la palabra de que lo que le dijo, que si se quería casar con él, se lo va a cumplir y le da un anillo, una arra. La Biblia habla del Espíritu que son como las arras de nuestra herencia que nos ha dado.
Pero más que un anillo o una joya, lo que el Señor ha hecho es que nos ha dado de Él, de su Espíritu, y lo ha puesto dentro de nosotros. Hombres y mujeres que éramos pecadores, pero ahora ha puesto parte de su divina naturaleza dentro de nosotros. This is very important and this is so true. Dios nos ha dado parte de Él en nuestras vidas. Créalo porque la Biblia lo dice así, no porque yo se lo dijo, porque la Biblia lo dice así. Créalo que todos aquellos que hemos creído tenemos parte de Dios dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y por eso es que a veces se dice, y a los niños en algún momento quizá usted le ha dicho, ¿dónde está Jesús? Y los niños le dicen en su corazón. Realmente es el Espíritu Santo de Dios, pero como el Espíritu y Jesús son uno y el Padre es uno, es una verdad que obviamente no la logramos entender a totalidad, quizás algún día la lograremos entender, pero es una verdad. Pero nos ha dado su Espíritu, más que un anillo, más que alguna joya, nos ha dado su Espíritu dentro de nosotros. Y le recalco, como Dios nos dice a nosotros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y añade, y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Es porque Él ha dejado ese ejemplo, ese precedente. Por eso el Señor no puede rechazar a sus hijos, porque Él está viendo al Espíritu, Él está viendo lo que nos ha dado, no tanto lo que somos, sino lo que ha puesto dentro de nosotros. Es el punto, y lo vuelvo a tocar para cerrar esta introducción. Usted ama a sus hijos, vela por sus hijos, trabaja por sus hijos, hace lo que tiene que hacer por sus hijos, porque son parte suya. No hace lo que hace por sus hijos, por los amiguitos de sus hijos, o por los hijos del vecino. Usted lo hace porque son parte suya. Si en algún momento se portan mal, alguien me decía uno de estos días que su hijo tenía cierta costumbre, pero me dice, pero es que yo así era de chiquito. Hermano, y es que es como que se duplicara, y hay quienes literalmente se clonan, ¿verdad? Es la miniatura, ya sea del papá o de la mamá en este caso. Imagínese, si usted se mira en miniatura, ¿cómo no se va a querer, verdad? Si usted realmente mira su persona allí. Dios es lo que mira en nosotros, mira a sus hijos en nosotros. Por eso es que nos ama grandemente. Y ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. Y todos los creyentes tenemos la garantía de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa es una gran bendición, es un motivo de gran gozo, de gran agradecimiento. Pero también la Biblia habla de que aunque tengamos el Espíritu, porque lo recibimos cuando creímos, podemos en algún momento tener ese Espíritu apagado, tener ese Espíritu en un nivel bajo, tener ese Espíritu en algún momento contristado. Y alguien quizá pueda justificarse y decir, bueno, pues yo tengo el Espíritu, yo soy salvo, y yo creo en la palabra del Señor que así es. Entonces realmente yo no necesito buscar más de Dios, yo no necesito congregarme, leer la Biblia, no necesito estar involucrado en estas actividades porque yo ya tengo el Espíritu de Dios. Y esa es una gran verdad. El punto no está en que si tenemos o no tenemos el Espíritu de Dios, aunque realmente aún Pablo habla de que tenemos que verificar si realmente hemos creído. Pero asumiendo que hayamos creído realmente, hermano, el punto no es que si tenemos o no tenemos el Espíritu de Dios, sino que si la llama está avivada, si el Espíritu Santo ha tomado control de todo nuestro ser. Y eso es lo que se conoce como la llenura del Espíritu. Tenemos el Espíritu, pero podemos estar en un nivel bajo. Como cuando usted trajo su carro hoy. Muchos quizá trajeron sus carros a medio tanque de gasolina. Otros quizá lo trajeron totalmente lleno. Y otros quizá están diciendo, ¿a quién le pregunto dónde hay una gasolinera por acá? Porque quién sabe si me va a llegar al Parkway. Todos trajeron carro, pero hay una diferencia en el que trajo el carro con el tanque a la mitad y el que trajo el carro con el tanque lleno.
El que trajo el carro con el tanque lleno le dicen hoy vamos para México y dice vámonos que yo llego con toda esa gasolina, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere que vivamos, una plenitud de vida cristiana. Sobre eso quiero entonces que vaya conmigo a considerar y le recomendaría que por favor escuchara el mensaje del día viernes. De hecho lo puse también en la página y en el canal de YouTube lo puede ver para que usted pueda comprender esta importancia. Pero el punto que quiero dejar hoy o continuar es que existe también, la Biblia habla, y Dios me ayude a que lo que usted escucha de este lugar pueda ser y tener una base bíblica. No le vengo a hablar yo de mi experiencia, no le vengo a hablar de la experiencia de otra persona, sino que podamos creer la palabra de Dios. Y la Biblia habla acerca de personas, comenzando con la persona del Señor Jesús, que experimentaron y vivieron en esa llenura del Espíritu. Amados hermanos, todos tenemos el Espíritu si hemos creído, pero lo que quiero dejar en su corazón hoy es que anhelemos vivir en esa llenura del Espíritu, que estemos con ese nivel alto. Entonces, tenemos la garantía de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero podemos tenerlo apagado, contristado o entristecido, o podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Cuando habla de Juan el Bautista, le hablaba yo el día viernes, dice que en Lucas 1:15 dice que él sería grande delante del Señor, no bebería ni vino ni licor, lo cual era parte del pacto del nazareato que él tenía. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Usa la palabra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. ¿Por qué Juan el Bautista tenía ese respaldo sobrenatural de hacer cosas extraordinarias? Y yo quiero que piense conmigo porque estoy convencido que cada uno de nosotros tenemos una labor que desarrollar de parte de Dios al mundo. Y hermano, créalo, abrácelo, digiéralo en su ser espiritual. Dios quiere usarnos a todos y cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llene con su Espíritu Santo y que tengamos esa llenura del Espíritu Santo, no es simplemente para que en la iglesia nosotros tengamos algún tipo de manifestación, lo cual es parte de eso, sino para que en el mundo donde usted pasa la mayoría de tiempo, ahí pueda venir ese respaldo sobrenatural de cosas que usted va a decir, ¿cómo me pudo pasar esto a mí? ¿Por qué será? Cabalmente ayer hablaba con una persona y me daba tanto gusto oírlo hablar porque él reconoce que Dios lo ha llevado en el trabajo que tiene y lo ha posicionado donde lo ha posicionado. Dice, yo sé, y les testifica a la gente, primero es Dios el que me ha puesto aquí. Es Dios el que le puede dar la gracia, es Dios el que le puede dar la sabiduría, es Dios el que puede hacer las cosas que usted dice, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Es Dios el que lo hace. De hecho, en cosas, hermano, del diario vivir, Dios puede librar de accidentes, Dios puede... Cuando hablo de accidentes no es que le han chocado atrás el carro así un golpecito, ¿verdad? Eso hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? Estoy hablando de accidentes, hermano, donde quizás son cosas mayores. Me recordaba hablando con una persona ayer de una oportunidad donde yo trabajé en un lugar donde se hacían pruebas de un tipo de bombas hidráulicas. Se ponía la bomba, se presionaba un pedal y habían dos planchas de hierro que venían y presionaban eso, hermano. Es decir, llegaban con una fuerza de no sé cuántas libras. Y me recuerdo de que yo estaba ahí, hermano, presionando el pedal porque no funcionaba con la mano así, hermano. Y de repente me mira el manager y me dice, Martín, saca la mano. Entonces yo saqué la mano. Él llegó, presiona el pedal y ahí agarraron esas dos planchas, hermano, con esa fuerza. Inmediatamente, ¡pah! Hermano, yo me puse a sudar helado. Pero ¿qué era lo que estaba previniendo? Que eso, si no fueron unas 5 veces, no fue ninguna. Que yo estaba presionando y esas planchas no se juntaron. Yo le aseguro que algún ángel estaba ahí, hermano, y como son grandes en fortaleza, con la manita así nada más, reteniendo. Cosas que Dios hace extraordinariamente, hermano, que solo Dios puede hacer, que solo Dios puede guardar, que solo Dios puede dar gracia.
Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, hermano, le van a pasar cosas extraordinarias. No le voy a decir qué, eso Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero creámoslo que hay cosas extraordinarias y que sea todo para la gloria de Dios. Lo que nos debe de mover y Dios nos va a posicionar es si nuestro corazón está, Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Y mientras usted le dé la gloria a Dios, le garantizo por el poder de la palabra que Dios va a seguir usando su vida, no solamente en la iglesia, lo cual es importante, pero más importante es que nos use fuera, hermano, haciendo cosas extraordinarias. Juan el Bautista no tenía, hermano, las credenciales para un predicador. Es más, no tenía ni el local. Se fue a la orilla del Jordán y las multitudes llegaban a escucharlo. Y no les hablaba un mensaje motivador. Les hablaba un mensaje fuerte y las multitudes sentían el contristamiento. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ayúdeme esta mañana a predicar, ¿verdad? Diciendo amén. Lucas 1:67 habla del padre de Juan el Bautista, Zacarías, sacerdote, que está él en el templo ministrando y dice 1:67 de Lucas, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Qué hizo profetizar a Zacarías? La llenura del Espíritu Santo. Y en su profecía habla de Juan, habla también de Jesús, del Mesías. Nosotros hoy hablar de Jesús, sabiendo todos los milagros que ha hecho y todo lo que Él ha marcado en la historia, es aún, diría yo, más fácil creer lo que Él es. Pero creer en un bebé que depende de sus padres y regocijarse al ver en ese bebé y decir, doy gracias a Dios porque mis ojos han visto la salvación de Israel, eso requiere fe. Es lo que le pasó a Simón, lo que le pasó a la profetisa Ana, que estaban cuando llegaron a presentar a Jesús pequeño, se regocijaron porque vieron en un bebé la salvación de Israel. Pero Zacarías habla de esa salvación aún antes que Jesús naciera. Y habla de que esa sería la salvación para Israel, la luz que Dios traería. ¿Por qué pudo actuar y ver el futuro inmediato y decir una profecía tan comprometedora con esa que tuvo su cumplimiento exacto? Por la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo hubiera podido hacer. Por más que hubiera estudiado la palabra y las profecías, no lo hubiera podido hacer. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, después de ser bautizado, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Usted sabe que en ese desierto Jesús enfrentó una tentación durante 40 días, pero literalmente se enfrentó con el enemigo y lo venció. Jesús se enfrentó y venció la tentación porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 14 dice, de este capítulo 4, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Ahora, en esa llenura regresa en el poder del Espíritu, que es la vida que el Señor quiere para su iglesia. Por eso el Señor le dijo a los discípulos que para que fueran testigos eficaces, dice, vayan a Jerusalén, esperen que venga el Espíritu Santo y recibiréis, ¿qué? Dígalo hoy, ¿recibiréis qué? Poder, habilidad sobrenatural, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así fue. En Mateo capítulo 26, versículo 37, nos da un poco acerca de cómo el Señor Jesús no solo recibió la llenura, sino que mantuvo la llenura del Espíritu, que es lo que nos interesa a nosotros poder saber hoy. Mateo 26, del 37 al 38 dice, tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse cuando está él orando antes de ser o llegar a la crucifixión. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora yo le pregunto, ¿será que el Señor necesitaba alguna administración en ese momento?
Dice la Biblia que su alma estaba angustiada. Si usted mira más adelante en los pasajes, va a ver que dice que después de haber orado la misma oración 3 veces, los ángeles lo confortaban. Bajó un ángel y lo confortaba. Es decir, que necesitaba esa fuerza sobrenatural que viniera sobre su vida. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, porque la Biblia así lo dice. Pero le aseguro que hay momentos donde la tristeza y la angustia han llegado a su vida. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, pastor, a mí me han llegado esos momentos? A Jesús le llegó y por eso dejó esas palabras. ¿Y qué fue lo que hizo? Llegó a buscar esa llenura. Él la había tenido, había estado lleno del Espíritu Santo después de ser bautizado. Lleno del Espíritu Santo, enfrentó la tentación y la venció. Ahora al final de su ministerio, cuando sabía lo que venía, hermano, en esa situación se siente con su alma afligida y angustiada. Y no en cualquier punto, dice, hasta el punto de la muerte. ¿Qué es lo que el Señor utilizó para poder vencer eso? Ir a la búsqueda, para que recibiera ese poder que viene de lo alto. La llenura del Espíritu Santo es un aspecto necesario para que la iglesia funcione en lo sobrenatural, principalmente en la predicación del Evangelio. Los milagros y señales en algún momento son para que la gente crea al Evangelio. La iglesia comenzó así. En Hechos 2:4 dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y el 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Por qué hablaban la palabra de Dios con valor? Por la llenura del Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo en el aposento alto, donde están 120 reunidos y desciende el Espíritu Santo, hermano, comenzaron a hablar la palabra del Señor. Dice la palabra que hablaban las maravillas de Dios. Uno de los aspectos, y lo decía yo el viernes, es, tenemos que llegar a que la palabra de Dios nos ubique, nos calibre realmente para qué es la llenura del Espíritu Santo. Lamentablemente, muchos han utilizado la persona del Espíritu Santo para aspectos que no son los correctos bíblicamente hablando. Amados hermanos, el Espíritu Santo no ha sido dado para que usted sea rico. El Espíritu Santo no ha sido dado para que usted, hermano, pueda tener solamente cosas materiales y alcance posiciones en esta tierra. Si al fin de cuentas, el sentir genuino de la iglesia es de que somos extranjeros y peregrinos. El Espíritu Santo ha sido dado para que podamos nosotros testificarle al mundo. Y que Dios nos dé los recursos, y que Dios nos posicione en lugares de importancia, y que Dios nos dé la sabiduría, pero con la función de que le seamos útiles al propósito eterno de Dios, que es la salvación de aquellos por los cuales Jesús dio su vida. Si usted y yo venimos o estamos en la búsqueda del Espíritu Santo, Señor, amén, yo recibo lo que el hermano está diciendo, quiero vivir una vida de cosas extraordinarias. La pregunta es ¿para qué? ¿Para que miren que usted alcanzó un éxito? No, hermano, el sentir genuino debe ser, Señor, yo quiero tener esa llenura del Espíritu para ser un instrumento útil en tus manos, donde tu sanidad, tu liberación, aquello que tú quieres hacer pueda fluir a través de mí. Y es lo que pasó, por eso vino el Espíritu, para que fueran testigos del Evangelio. ¿Cuántos queremos ser testigos genuinos del Evangelio? Que el Espíritu Santo pueda ser una realidad en nosotros. Fíjese que hay relatos tan maravillosos de esto en el libro de los Hechos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, después de haber recibido esa llenura, va al templo y va por una puerta que se llamaba la puerta llamada la Hermosa, donde llevaban a un hombre enfermo durante muchísimos años, hermano, que está ahí, que no podía caminar para que pidieran limosna. Y usted sabe el relato, la mayoría quizá lo sabemos. Pedro le dice, mira, no tengo oro, no tengo plata. Y el griego da a entender diciendo,
no lo tengo conmigo, es decir, que no tuviera él, no lo tengo conmigo porque no lo necesito. Yo aquí al templo vine ahorita pues a orar, ¿verdad? Entonces, cuando él llega al templo dice, no tengo, pero lo que tengo te doy, y le dio sanidad y el hombre entra saltando, hermano, y eso causa una conmoción. Y en el capítulo 4, verso 8, comienza Pedro después a defender porque los comienzan a perseguir, y dice, entonces Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo les dijo, y comienza a dar un discurso. Después de ese discurso se convirtieron otro montón de personas. Verso 18 al 20 del capítulo 4 de Hechos dice, cuando los llamaron, después de ese alboroto que se da, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros, mira esto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Déjeme decirle esto. Cuando a nosotros se nos hace difícil hablar de Cristo, es simplemente porque estamos vacíos del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, habla del Señor, de las maravillas de Dios, lo que Dios va a hacer, lo que la Biblia dice, lo que Dios le ha hablado. Es como cuando alguien está enamorado. ¿De qué habla? De la otra persona. Ya uno está harto de oír al amigo que le está diciendo, hermano, y porque lo quiere, no quiere decirle ya cállate, pero cualquier excusa, ay mira, que yo creí que era, o estaba viendo, esto es lo que a ella le gusta, hermano, ya uno dice, el enamorado es él, no soy yo, ¿verdad? Yo ya no quiero saber de aquella o de aquel, viceversa. ¿Pero por qué? Porque está lleno de amor, en este caso. De la misma manera, hermano, cuando ellos estaban llenos del Espíritu, ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que tenemos. Es imposible poder hacerlo. Cuando alguien está emocionado, quiere hablar de eso. Entonces, sobre esto, quiero decirle y recalcar, si la llenura del Espíritu Santo fuera algo automático, y aquí quiero que usted medite conmigo esto, a donde lo voy a llevar. Si la llenura del Espíritu Santo fuera algo automático en todos los creyentes, no lo hubieran especificado como un requisito cuando escogieron diáconos para la iglesia del principio. Si todos fueran llenos del Espíritu Santo, simplemente hubieran dicho, agarren 7 hombres de buen testimonio. Porque hubieran ellos dicho, pues, todos son llenos del Espíritu Santo. En Hechos 6:3 dice que el requisito fue, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, vea esto, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. ¿Sí me explico? Si todos fueran llenos del Espíritu Santo, hubieran dicho nada más, agarren 7 de buena reputación, porque todos están llenos del Espíritu Santo. Todos tenían el Espíritu Santo, pero llenos tenían que escoger. ¿Sí me explico, hermano? En Hechos 6:5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también dicen Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, un prosélito de Antioquía. Verso 7:55, capítulo 7:55 de Hechos, dice, pero Esteban, cuando él está siendo martirizado, pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y en ese momento, ¿sabe qué le estaba pasando a Esteban? Lo estaban apedreando. Dígame usted si no es sobrenatural eso, que lo estén apedreando y él está teniendo un éxtasis al grado que dice que vieron su rostro como de un ángel.
Mire, ya solo con eso sería una promesa suficiente para que todos viniéramos a postrarnos, Señor, lléname del Espíritu, que me dé rostro de ángel. No de Ángel Figueroa, porque ese ya está ocupado, dice hermana Estela. Un rostro de ángel le cambió. Hubo una transformación. Le pregunto, ¿cómo bajó Moisés del monte? Dice que su rostro resplandecía. Entonces, hermanos, démonos cuenta de esa realidad. Y no podemos estar conformes, agradecidos porque tenemos el Espíritu Santo, seguro que sí. Pero si el Señor nos dice, yo tengo de mi Espíritu para llenarte, ¿por qué yo no voy a querer ser lleno del Espíritu? Si eso es lo que va a marcar una gran diferencia. Está Esteban dándonos este ejemplo, hermano. En el martirio de Esteban se recalca la importancia de la llenura del Espíritu. Capítulo 9 de Hechos, verso 17. Cuando el apóstol Pablo está enceguecido por la luz que miró, cómo se le apareció Jesús, y llega un discípulo llamado Ananías para orar por él. Capítulo 9 de Hechos, verso 17 dice: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Y le dice: y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, esta llenura, llamémosle una llenura inicial en la vida de Pablo, es como cuando alguien tiene un encuentro con Dios y tiene el primer amor, ese primer amor que se habla en el libro de Apocalipsis, que conforme el tiempo pasa, desafortunadamente lo perdemos. Y nos puede el Señor decir, como le dijo a la iglesia de Éfeso, por cuanto has perdido tu primer amor. Pero esa llenura inicial debemos nosotros mantenerla en nuestras vidas. Eso es lo importante que quiero dejarle hoy en su corazón. Y Dios tiene los recursos para que lo hagamos. Pero tenemos que reconocer que nuestra vida y nuestro éxito total va a depender de esa llenura del Espíritu. Hechos 11:24 habla acerca de un hombre llamado Bernabé y recalca esta verdad. Bernabé que era un hombre que fue utilizado para instruir a Pablo y ayudar a Pablo, porque Pablo era tan malo anteriormente que la gente no quería juntarse con él, se sentía mal, en medio de todo se sentía solo, todos iban a sus grupitos y el único que se quedaba ahí solo era Saulo, por la fama que se cargaba, hermano. Entonces Bernabé viene, hermano, y lo cobija, en este caso con su amistad, pero dice que acerca de Bernabé, que era un hombre bueno, 11:24 de Hechos, era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Recalca la verdad una vez más, que estaba lleno del Espíritu Santo. Al igual que Esteban, se manifiesta que estaba lleno del Espíritu Santo y también de fe. Ya que se recuerda usted que la Biblia habla que podemos tener diferentes medidas de fe. Jesús habló acerca de que podemos tener poca fe, pero también habló que podíamos tener mucha fe. De hecho, el Señor, las dos cosas que lo asombraron a Jesús, hubieron dos cosas que lo asombraron. Uno, la poca fe o la incredulidad de la gente, y otra cosa que lo asombró, es gente que tenía mucha fe. Por ejemplo, hubo un centurión que le pidió que fuera a orar por su hijo que estaba enfermo, y le dijo: yo iré. Y le dice: no es necesario que vayas, solo di tu palabra. Que el Señor se asombró y dice: ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande. Amados hermanos, ¿qué es lo que eso quiere decir? Usted puede hablar con una persona y le puede decir: ¿usted tiene fe en Dios? Sí, yo tengo fe en Dios. Lo mismo, el mismo principio. Puede que tengamos el Espíritu de Dios, puede que tengamos la fe en Dios, pero el punto es: ¿a qué dimensión tenemos fe? ¿Tenemos fe pequeña o tenemos una fe grande? Es lo mismo que sucede en el principio del Espíritu.
En Mateo 17 del 20 al 21 dice, cuando se estén enfrentando los discípulos a un joven que estaba estorbado por espíritus inmundos y que el padre le lleva a este joven a los discípulos y los discípulos no pudieron liberarlo. Mateo 17, 20 y 21 dice, y él les dijo, cuando ellos le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros? Les dice, por vuestra poca fe. Si está diciendo poca fe, está diciendo de que pudieran haber tenido más fe. No es necesario nada más tener fe, sino poder tener la fe en un nivel útil, efectivo. Por vuestra poca fe, dice, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate allá y se pasará y nada será imposible. Déjeme aclararle que esta era una costumbre judía o palabras judías cuando decían, podrá decir a este monte, quítate de aquí. Era una expresión judía que no era literal, porque no vemos en la palabra, y Elías vino y le dijo al monte que se trasladara. Eso no, era una expresión que quería decir, con fe, no importa cuál sea el problema, lo vas a poder lograr. Eso es lo que dice. Al estudiar la Biblia y cómo es los modos lingüísticos, eso es lo que era. Era una expresión que todo mundo conocía. Es como cuando usted tiene un dicho. Por ejemplo, un dicho, dígame usted un dicho, a ver un dicho, ayúdeme como un dicho común. It's how the cookie crumbles. ¿Ya? Mire, si lo ponemos en español decimos, así es como la galleta se desmenuza. ¿Esto qué quiere decir? No le hace ningún sentido a nosotros literal. Pero ¿qué es lo que quiere decir en el dicho? Que es la manera en que las cosas pasan. Y uno ya sabe. Por ejemplo, uno que yo no sé por qué se me viene siempre a la mente es camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Alguna vez usted ha visto algún camarón dormido? Yo no sé si. Porque yo nunca he visto a uno que se lo esté llevando a la corriente, a menos que esté muerto, pues, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere decir ese dicho? Usted no va a decir, bueno, entonces no hay que buscar camarones dormidos. No, lo que está diciendo es que uno tiene que estar pilas, tiene que estar despierto, tiene que estar, en inglés creo que el equivalente es, if you snooze, you lose. O sea, que si cabecea, ya se le perdió, pues. Le llevaron la cartera y no se dio cuenta, hermano, ¿verdad? No en la iglesia, ni en el retiro. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte desarráigate. Ellos sabían muy bien a lo que estaba diciendo. Si tenemos la fe en un nivel alto, no va a haber problema, no va a haber enfermedad, no va a haber aflicción que le pueda quitar el gozo, la paz, la confianza y la certeza de que Dios está con usted y que nunca lo va a dejar. Y que al final de cuentas lo que va a pasar va a ser para la gloria de Dios. Muchos de ustedes están pasando etapas, hermano, que lo único que yo puedo hacer es orarle al Señor. Señor, ayúdala. Señor, ayúdalo. Pero hermano, crea que si Dios está con usted, le decía yo a alguien unos días atrás, tiene dos opciones: dejarse caer o escribir una gran historia de éxito. Y en el nombre del Señor yo le digo, aquí van a ser escritas muchas historias de éxito, donde la gente va a decir, wow, pero ¿cómo pudo? Y usted va a decir, a través de la fortaleza, la fuerza y la llenura del Espíritu Santo de Dios. That's the challenge. Eso es lo que todos tenemos, hermano. Esta semana usted va a tener retos, va a tener algún tipo de conflicto, de problema. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Vacíos del Espíritu o llenos del Espíritu? Porque si tenemos el Espíritu de Dios, diremos a ese monte, muévete, y se moverá. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Si tenéis fe, diréis a ese problema, muévete. Hechos 13, 9. Pablo llega y se encuentra con un mago que estaba haciendo trucos y queriendo engañar a los gobernantes. Hechos 13, 9 dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, 13, 9 de Hechos, dice, lleno del Espíritu Santo,
fijando la mirada en él, en este mago que se llamaba Elimas, hermano, le lanza una palabra donde el poder sobrenatural de Dios responde, inactiva a esta persona. Versículo 12 dice: entonces el procónsul, que era el que el mago quería engañar, entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, ¿qué dice? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. No vamos a poder ser verdaderos testigos sin el poder del Espíritu Santo. No vamos a poder. Es una lucha, hermanos, hay una lucha espiritual. Quizás algunos puedan pensar: pastor, pero mire, ¿cómo hago yo para hacer una diferencia en mi trabajo, en mi familia, específicamente en mi familia? Hermanos amados, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos esa llenura del Espíritu, vivir en esa llenura, en esa atmósfera. Quizás usted lo ha tratado de hacer con comprensión, con consejo, con muchas cosas. Busque la llenura del Espíritu Santo para que pueda el Señor usar su vida de una manera específica y extraordinaria. Ahora, déjeme terminar esta meditación hoy. Lo que nos lleva a la llenura de su Espíritu no es un evento de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a hacer un seminario, un evento de llenura del Espíritu Santo. Eso nos puede ayudar en algún momento. Pero lo que realmente implica es unas actitudes de obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Quiero que me escuche, no lo lea sino escuche, aunque si lo ponen ahí pues amén. Efesios 4, del 17 al 32, se lo voy a leer bien rápidamente. Dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, oiga esa frase, que ya no andéis, así como andan también los gentiles. Y esta frase es importantísima. En la vanidad de su mente. I like that sentence. En la vanidad de su mente. El día de ayer salía yo por allá por la casa a hacer un poquito de ejercicio y me di cuenta en el parqueo donde usualmente voy a trotar, lo tenían cerrado y había una exhibición de carros. Entonces ya cuando venía caminando me di cuenta, hermano, y tenían obviamente los carros con el hood abierto, ¿verdad? El motor pintado, todo cromado, las llantas y todo. Se miraban bonitos, o sea, cualquiera dice: wow, qué carrazos, ¿verdad? ¿Cuánta plata les han metido? Había uno que tenía un rótulo que decía: look at the rims, que vieran a los rims, ¿verdad? Hermano, pero cuando yo veo esto, digo, no, esos carros, solo en limpiarlos se dura un día uno para dejarlos como espejo, como están, ¿verdad? Es decir, son carros que los tienen nada más para exhibición. Y obviamente quien lo quiera hacer, quien lo puede hacer, y esa es su labor, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que haga. Amén, que lo haga, y todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios, ¿verdad? En medio de todo esto diga: es Dios, ¿verdad? Y ahí póngale versículos cristianos, ¿verdad? Si eso es lo que va a ser un medio para testificar. Pero la gran mayoría que yo vi, dije: wow, aquí se respira la vanidad de la mente, pero está en el ambiente. Hermano, por ejemplo, cuando yo voy a adquirir algún vehículo, algún carro, fíjese que lo que me mueve al carro que voy a agarrar no es cómo se mira por fuera. Porque por fuera yo no voy a estar. O alguien ha manejado su carro por fuera, hermano. Yo me siento, veo si me gusta por dentro. Por fuera, ¿qué me importa si yo no lo voy a estar viendo? ¿Verdad? En ese sentido. Pero mire usted que en el mundo hay tanta vanidad de la mente. Y lo que la palabra nos dice es: ya no andéis en la vanidad de vuestra mente. Le voy a contar un testimonio que tiempo atrás, que hace que no lo cuento, pero me recordé ahorita. Había un joven que nos compartía esto mucho tiempo atrás, cuando yo estaba joven, hace mucho, ¿verdad? Que dice que él llegó a ese culto y se compró un pantalón blanco, unos jeans blancos y una camisa nueva. Iba bien puesto el hombre, hermano. Quizá le estaba queriendo caer bien a alguien, sin duda, ¿verdad? Y llegó bien tirado. Pero de repente
comenzó la alabanza y la expresión de júbilo, hermano, y el llamado de Dios a postrarse, y él, hermano, sentía ese gozo, sentía esa alegría, pero no lo hacía porque se le iba a ensuciar el pantalón blanco. No me recuerdo exactamente cómo fue la cuestión, si lo hizo o no lo hizo, creo que sí lo hizo al final, no aguantó, dice, y fue, hermano, y valió el pantalón blanco, ¿verdad? Pero es más lo que alcanzó que lo que dejó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las bendiciones de Dios son mayores que las cosas que van a pasar. Dice, no andéis como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Dice, entenebrecidos. ¿Qué quiere decir eso? Están en oscuras, no pueden ver. Lo que decía el hermano Edwin hoy, hay que mostrarle al mundo una esperanza eterna. Hay que mostrarle al mundo eso, hermano, para que podamos enfrentar la vida con esa esperanza. Dice, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, llegando a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con rapidez o avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera, si en verdad lo oísteis y si habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y seráis renovados en el espíritu de vuestra mente. A muchos Dios nos ha dado segundas oportunidades, y a muchos segunda, tercera y hasta cuarta. ¿A cuántos Dios nos ha dado segundas oportunidades, hermano? Hermano, ¿es para qué? Para que en aquellas cosas que nos hemos equivocado, hoy podamos hacerlo de la manera correcta. Y nos despojemos de esas mentalidad del mundo, hermano. Dice, nos vistamos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, dice, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire cómo comienza ahí a decir las acciones, las actitudes. Airaos, pero no pequéis. Yo les compartí a los hermanos algo el otro día que se lo voy a compartir a ustedes. El miércoles compartía, pero el fin de semana pasado yo estaba desde el sábado todo preocupado, hermano, porque híjole, va a llover, y andaba chequeando, nunca había chequeado tanto el clima, hermano. 10%, no, seguro que no llueve. Y me decía un hermano, no, dos hermanos que chequean el clima dicen que con 15 no llueve. Y mire usted que al final cambia la cuestión y sube a 60 en ese momento. Pero lo que le quiero decir es de que el sábado por la noche yo les había dicho a los hermanos que iba a comprar otra cancha, ¿verdad? Aparte de la que unos hermanos donaron acá. Y entonces el sábado por la noche yo creí que eso sí era de armar nada más así de una hora. Que si viene Humberto y me dice, hijo, yo me tardé como medio día armando una de esas. Yo dije, no, pero esta va a ser facilita. Y no, hermano. Edwin y Humberto ahí como 2, 3 horas porque armando esa situación. Y ya cuando se había pasado la cosa más difícil, se dan cuenta que falta una pieza. Hermano, mire, yo estaba enojado con el Walmart, hermano, hasta aquí, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios la actividad, pues yo me gocé, no sé cuántos se gozaron el domingo pasado. decía mi esposa, de todos los picnics nos vamos a olvidar, menos del domingo pasado. Lidiando con la lluvia. Me asombré la creatividad de algunos, hermano. Hicieron ahí rápido y le pusieron un palo arriba, hermano, y tenían un techo a 4 aguas, usted sabe, ¿verdad? Que caen en los 4 lados. El punto es que cuando terminó la actividad yo estaba contento y todo, pero dije, voy a ir a devolver esta cosa. Y es más, Edwin me dijo, pastor, ¿la desarmamos? No, le dije, así armada. Métala en mi carro, la metieron en mi carro, y me voy. Cuando llego al Walmart, yo gozoso, como unas 6 personas adelante de mí. Metí eso en una carretilla, hermano, el tubo, ahí, hermano, y entré, todos se me quedaban viendo. Y lo puse enfrente de la entrada. Para que vean, estaba con rabia. ¿Cómo nos hacen perder todo este tiempo, verdad? Llego ahí. Pasaron 10 minutos y la señora que estaba devolviendo algo, hermano, no, necesitaban un manager. Pasaron 15 minutos, no venía la manager. Yo ya sentía que se me salía algo, hermano. Ya habían como 6 personas detrás de mí. De repente, el punto es que yo comencé.
Y le digo, is that going to take too long? Is there anybody else that can help us? Can you see the big line? Y cuando yo abrí mi hermosa e imprudente boca, comenzaron todos a agarrar valor. Yeah, this is outrageous, this is amazing. Entonces yo me sentí tan mal porque la pobre señora, hermano, salió y fue a llamar a la manager. Todavía cuando la manager viene, iba entrando una persona con carritos, trabajador del Walmart. Y en lugar de apurarse porque hay 15 personas y hay una cancha de básquetbol en medio donde está entrando toda la gente desarmada, viene y le ayuda al otro y dice, ay hermano, ahí sí ya no aguantaba, yo sentía que me temblaban hasta los dedos de los pies. Entonces cuando llega la manager, volví a abrir mi hermosa boca otra vez. Y le dije, I already asked her, but is there any way, can you open one of those registers? Y se me queda viendo, y cuando se me queda viendo así, todos comienzan a hablar como a defenderme. Pero de repente entonces yo me recuerdo y digo, dentro de 15 días yo voy a estar repartiendo tratados aquí enfrente. Entonces ya no abrí mi boca. Entonces cuando llego con la señora, que la pobre señora estaba así, hermano, ¿verdad? Llego con la señora, le dije, I'm really sorry, le dije yo. I'm really sorry for the way that I acted. Y me dice, don't worry about it. Le digo, can I help you? Can I scan my own? ¿Pero por qué, hermano? Porque son las actitudes que van a hacer que mantengamos la llenura o perdamos la llenura. ¿Sí me explico? Son esas cosas. Y en ese momento, créame, antes de decir eso, lo que le dije es, Señor, ayúdame. Uno, a dejar mi boca cerrada en ese momento. Y otro, a tener el valor de llegar con esa persona y decirle, discúlpame. Porque es más importante la llenura que una satisfacción personal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces déjenme terminar con esto. Dice, airaos no, para no que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis oportunidad al diablo. El que roba, ¿qué dice? No robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación. Ahí el pastor lo que tenía que haber dicho es, patience, patience, she's trying, try to enjoy the moment. Y no ser el bochinchero ahí, ¿verdad? Troublemaker ahí. Dice, y mire lo que dice, y no entristezcáis. We all have the Holy Spirit inside of us. We all have it. Pero lo podemos tener triste. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Cristo os perdonó. Son actitudes las que van a hacer que las llenuras, que con nuestra vida esté en esa búsqueda que nos da la llenura, se mantengan. Y le termino con esto, Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos. Yo no le voy a decir que usted me lo acepte. Si quiere, lo vemos más detalladamente. Pero hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo, lo cual lo tenemos cuando creímos, y tener una vida llena del Espíritu Santo. Y lo que la palabra dice es, sed llenos del Espíritu Santo. Hay momentos. Mire, por ejemplo, cuando nosotros venimos acá, que usted hace un esfuerzo, porque todos hacemos un esfuerzo, de poder venir y reunirnos. Usted tuvo que levantarse hoy temprano. Algunos desayunaron a la carrera. Otros quizás ni desayunaron. Usted viene, quizás tenía compromiso, tiene compromiso, pero usted dice, yo voy a ir a buscar al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo, que es bueno y delicioso
cuando los hermanos están juntos y en armonía, porque ahí derrama el Señor bendición y vida eterna. Hermanos, cuando estemos aquí, sepamos que tenemos la oportunidad de recibir esa unción y démosle el tiempo al Espíritu Santo de Dios para que se mueva como quiera moverse. Vale la pena llorar delante de Dios. Vale la pena expresarle al Señor nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. Vale la pena levantar nuestras manos. Vale la pena si usted quiere hacer locuras delante de Dios, porque los efectos no los va a ver aquí quizás, los va a ver donde realmente importan. Va a ver ahí donde Dios lo va a posicionar, donde Dios lo va a bendecir, donde Dios va a hacer cosas extraordinarias para su vida. Pero anhelemos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Por favor, póngase de pie. Por favor, levante sus manos. Y si usted necesita, así como necesito yo,